Hola, buenos días, perdonad, pero es que es un poco difícil para mí sentarme. Bueno, soy Pablo Romero, voy a moderar este debate, que espero que sea muy corto porque espero que tengáis un montón de preguntas vosotros, que es para lo que habéis venido y yo creo que es lo más interesante. Estoy seguro de que muchos de vosotros estaréis pensando en hacer un podcast, algunos lo tendréis, pero también estoy seguro de que muchos de vosotros, si estáis aquí, es porque sois periodistas y tenéis la oportunidad de preguntar claves para hacer un buen producto de investigación pues, a este panel de lujo que tenemos. Les voy a presentar brevemente, porque, a ver, Eugenio Viñas es de Prisa Audio, es un sabio del audio, y Prisa Audio lo que se dedica es a producir, realmente, produce muchísimos contenidos. Ahora, cuando le pregunte, os daréis cuenta de cómo funciona una gran compañía como la SER, o como Prisa, vaya, a la hora de seleccionar, producir y monetizar los audios que tiene que hacer. Esa palabra horrible. Andrea Morán, de ABC, viene por un podcast llamado Los Expulsados del Paraíso. Es un podcast bastante interesante sobre sectas. Es un tema delicadísimo en el que yo creo que el formato aquí les permite hacer cosas que de otro modo no se podían haber contado, ¿no? Ahora iremos contigo. Fran Izuzquiza, gran amigo, mejor persona, viene a presentar... viene porque realizó, aparte de con su productora realiza No Paran, o sea, de producir, es una productora independiente, Yes We Cast, pero es que además produjo y realizó un podcast monumental con Almudena Ariza, que se llama El Guerrillero, del que luego también hablaremos un poco, porque es un podcast que tiene unas características muy especiales, muy personales, ¿no? Luego tenemos a Izaskun Pérez, hola, el del diario.es, una de las pioneras en el daily en español, y de hecho tiene un daily fantástico del diario.es, pero viene también por ese podcast que realizasteis, que se llama Julio y Anguita, que a mí me recordaba un poco a los alrededores de Julio Anguita, ¿sabes? Es como contar cómo es un personaje a través de los alrededores de ese personaje. Es una labor tan apasionante como difícil. Es complicadísimo hacer un boceto de un personaje hablando a través de la gente que le rodea, que le admira, que le quiere. Luego nos cuentas cómo lo habéis hecho porque es increíble. O sea, yo no sé cómo se engancha tanta gente. Y Juanjo Cubero, de Televisión Española, Radio Televisión Española, Radio Nacional. Él viene por un podcast también monumental sobre el tamallazo, algo que ahora hemos vuelto a escuchar otra vez de nuevo. Yo no sé si por vuestro podcast, yo no sé, pero explica este podcast el porqué de tantos y tantos años del Partido Popular en el poder en la Comunidad de Madrid. Aquello fue durante una votación, fue una votación para elegir al presidente de la Comunidad de Madrid. ¿Qué año fue? No recuerdo. 2003. 2003. Y 2 diputados del PSOE hicieron la espanta. Este caso, que es un caso muy conocido y que yo creo que se ha hecho de todo, o sea, tiene libros, vosotros lo habéis abordado en un podcast de 10 capítulos, nada menos, en el que van hilando casi de forma molecular, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió esos días? Con sorpresa final. Bueno, después de esta presentación, yo no quiero ser muy coñazo porque además me voy a quedar sin voz. Perdón. Entonces he pensado que lo mejor es que haya un sorteo, ¿no? Yo tengo 5 preguntas y me gustaría que levantase la mano la primera persona que quiera contestar la primera pregunta que no saben cuál es. Tiempo. Que no sabemos. ¿Os sabéis cuál es? Es antes de hacer la pregunta. Antes de hacer la pregunta. ostras, Si no tiene gracia. Ostras. Venga, a ver. ¿Por qué me miras a mí? No, ¿Tú? Vale, venga. Fran. Y digo yo, Fran, ¿qué fue antes, la investigación o el formato? Hostia. La investigación, en nuestro caso la investigación. En vuestro caso, la investigación. Sí. Todo nace por un momento casual en el que Almudena Ariza descubre el hecho de que un compañero de trabajo en la redacción de la corresponsalía de París en Televisión Española le pide que le deje un libro que ha llegado a la redacción, un libro de 300 y pico páginas, y se lo devuelve al día siguiente. Este es el inicio del podcast. Y Almudena dice, ¿pero por qué te has leído este libro en un día? Eso, unido a otros factores, le lleva a sospechar
que hay algo raro en la historia de su compañero, un cámara chileno llamado Víctor. Y así, cuando busca en Internet, fijaos que no sabemos muchas veces la vida de nuestros compañeros de trabajo con los que estamos todos los días, todo el tiempo, descubre que ha sido parte de una formación armada del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en Chile y que atentó contra Augusto Pinochet y que estuvieron a esto de matarlo. Y a partir de ahí le dice, ¿me cuentas tu historia? Y Víctor le dice, sí, es que nadie me ha pedido que la cuente detalladamente con calma. Eres la primera persona que me lo pide. Me han preguntado, me han hecho entrevistas, pero nadie me ha dado el tiempo necesario para contarlo todo. Y a partir de ahí Almudena no solo habla con Víctor, sino que viaja por Chile, viaja a Tarifa a conocer a un compañero, hace toda esa investigación y cuando termina nos dice, Espi, Fran, 20 horas de bruto, ¿qué hacemos con esto? Y ahí nace el proyecto del guerrillero. A mí lo que me apasiona de este tema es, y me alegro que hayas sido tú el primero que has levantado la mano, es que, como ya veremos, normalmente o sea, es extraño, ¿no? Es extraño que alguien te venga con una historia tan currada y te diga, dale forma. O sea, os tocó la lotería con esa historia. Y además es curioso porque para un periodista de investigación, ¿cuántos de aquí sois periodistas? Vale. Y pues para un periodista de investigación, porque me imagino que todos los periodistas nos consideramos de investigación, aunque levantemos un teléfono ya es investigar algo, para que veáis la grandeza que tiene una persona como Almudena Ariza que ve una historia en el vecino de al lado. Y el vecino de al lado le proporciona una de las mejores historias sin duda que ha contado. Y estamos hablando de una periodista con una trayectoria internacional brutal, ¿no? Súper recomendable, de verdad, escuchadlo. Siguiente pregunta, tú ya no juegas. Vale, os toca. Venga, yo. ¿Tú? Dale. Bueno, pues... Vaya, sí, empiezas a reírte ya. Andrea, la siguiente pregunta es, para una buena historia periodística, ¿es mejor una escaleta secuencial, cronológica, o más anacrónica? Es decir, trabajar flashbacks, por ejemplo, etc. Para una buena historia periodística estamos hablando, no para una buena historia, sino una historia que tenga las características de una historia periodística buena. Vale. No creo que sea incompatible jugar con el tiempo para una historia periodística. Creo que además en el podcast narrativo constantemente estamos recurriendo a herramientas, recursos de la ficción y, por ejemplo, empezar in media res y luego volver al inicio de los tiempos para pasar por ese punto de nuevo y verlo de manera diferente es un recurso que a mí me gusta. En el caso, por ejemplo, de Los expulsados del paraíso, sí que hay una cronología más convencional, ¿no? Del inicio, del desarrollo y del fin, aunque realmente la actualidad mandaba y era ese juicio al que se enfrentaban las víctimas de los testigos de Jehová. Nuestra escaleta sí que fue muy difícil porque también surgió el tema, de alguna manera, cuando empezamos un proyecto en ABC, y esto lo aprendí de José Ángel Esteban, en Vocento también lo hacemos así, nos preguntamos por qué ahora, por qué en audio y por qué nosotros. Me parece que son 3 preguntas fundamentales para que tu proyecto tenga sentido, que lo hagas tú y no el de al lado, ¿no? ¿En qué se va a diferenciar? Porque nosotros, era claro, en ese juicio solamente hubo 2 periodistas, uno era de La Sexta y otro José Ramón Navarro Pareja. Así que el tema era nuestro. Los testigos, de hecho, incluso nos llegaron a denunciar y a exigir un derecho de rectificación que no les dimos. Estamos hablando de una historia sobre testigos de Jehová y estamos hablando sobre, y me interesa mucho lo que dices, porque muchas veces los periodistas nos vemos obligados a seguir un orden cronológico que no siempre es el más adecuado, en mi opinión. Claro. Pero la actualidad manda. Sí, sobre todo en esta historia, que son personas que nacen ya en esa comunidad y, por lo tanto, conocen lo que para ellos es la realidad, aunque desde fuera lo veamos un mundo muy ajeno, ¿no? Y es que creo en este Dios y con estas normas, y su viaje es cómo van encontrando esas grietas para salir de ese mundo y descubrir otro y aterrizar en una realidad desconocida para ellos. Era importante entrar en la infancia y realmente empatizar con ellos y comprender por qué creían en unas cosas que para nosotros desde fuera nos pueden parecer descabelladas. Asegurarnos esa empatía desde el principio era clave, yo creo, para acompañarles y no tacharlos, no emitir juicios también, ¿no? Y decir, estás loco o por qué haces esto, sino realmente identificarnos en parte con ellos. Fijaos bien que esta es una forma, el audio es una forma de hacer eso de una manera más sencilla, ¿no? Que en audiovisual o que en prensa escrita. Prensa escrita por las limitaciones que tiene, en audiovisual porque es infinitamente más costoso. Sin embargo, el audio te permite hacer eso. Aunque tengas una escaleta bastante lineal, te permite ahondar en un personaje, ir para atrás en una pequeña subtrama. Esos paréntesis son bastante importantes y en audio se puede hacer.
de una forma más asequible, ¿no? Siguiente pregunta, vosotros los eliminados, a ver quién levanta la mano. Venga, cobardes. Venga, voy. Izaskun, sí señor. Izaskun, ¿cuándo elegir un podcast narrativo y cuándo no? Es decir, ¿tiene el mismo valor periodístico? Entiéndase, podcast narrativo cuando hay una colectividad de voces y un podcast no narrativo es cuando a base de recursos estás contando una historia de forma periodística. Por ejemplo, un daily, que es más conversacional, etcétera, no es tan narrativo. Entonces, ¿cuándo eliges uno y cuándo eliges otro? Es que no sé si no se puede no hacer narrativo, ¿eh? Porque aunque tengas una conversación también, creo que en esa conversación tiene que haber una intención de querer contar una historia. O sea, si tienes afán explicativo, necesitas ir desgranando las cosas y tienes que pensar bien cómo las quieres contar. Entonces, no sé si se puede hacer un trabajo periodístico en audio sin que sea narrativo o tenga una intención narrativa. No, de hecho, es interesante lo que cuentas porque es verdad, cuando se aborda un daily porque es lo que más hace, Sí. pero cuando se aborda algo que en principio es más bien un resumen o una microtertulia al que necesita un contexto porque es información, es cierto que es muy difícil no hacerlo narrativo, pero muchas veces te dicen, no lo hagas narrativo porque es más barato. O céntrate en una escala un poco más sencilla. O sea, ahí entran un montón de factores. Es decir, tú no puedes, por ejemplo, producir como tú vienes aquí por Anguita y Julio. Anguita y Julio es brutal en el sentido de que se establece una narración súper coherente con un coro de voces. Me parece uno de los ejercicios más difíciles que se puede hacer. O sea, desaparecer tú, que de repente un montón de voces te vayan perfilando un tercero, ¿no? Y eso, por ejemplo, es narrativo puro y duro, que sería para mí es contraintuitivo con que haya muchas voces que estén diciendo sus cosas. O sea, hilar una historia de ahí es más difícil. Y también para mí lo más divertido, porque te enfrentas a un rompecabezas. O sea, es como hacer un puzzle, ¿no? Y decir, vale, tengo todo este material, supongo como tengo 20 horas, ¿no? Y de aquí tengo que decidir con qué me quedo, qué es relevante y cómo ordeno todo esto, Eso, ¿no? el orden. Entonces, o sea, jugar con todo ese material es una cosa flipante. Y sí, hace falta tiempo. O sea, son más de 40 voces las que hay en Anguita y Julio. Increíble. Cientos de horas de archivo, porque cuando hicimos este podcast Anguita estaba muerto, con lo cual no le podíamos entrevistar, por lo que sea. Hubiera sido raro. Hubiese sido raro, sí. Pero lo intentasteis. Esa es la clave, ¿no? Te lo cuento luego con un café. Yo siempre digo, pero hay que intentarlo. Perdón. No, lo más parecido que teníamos para entrevistar a Anguita era todas las cientos de horas que hay de archivo suyo, de charlas, conferencias, mítines que hay. Y entonces intentamos hacer un juego, que no sé si nos salió bien, ya nos diréis, que es que cuando los demás hablan de determinados pasajes, él siempre entra en algún momento a dar su punto de vista sobre aquello, ¿no? ¿Cómo lo hicisteis? ¿Utilizasteis alguna herramienta o lo hicisteis todo a manubrio? ¿Qué quieres decir? No sé. O sea, Cuéntamelo tú. No, pero quiero decir, pues transcribimos las entrevistas con Sonix, que es la herramienta que utilizamos. Luego, claro, hay que darle una escucha para seleccionar. O sea, solo las transcripciones de las entrevistas eran 500 páginas. Peto Google Docs, ¿vale? Entonces, eso ya es un primer cribado de reescucha, pensando qué tipo de cortes nos interesan. Y la calidad de los mismos, me imagino. Claro, pero la calidad hay que asegurarla desde antes, porque si no luego magias no puedes hacer. Claro. O sea, tienes que... Pero vamos, esto es un básico. O sea, si alguien está haciendo un cribados podcast, sobre cribados. da igual si es narrativo o no, o sea, lo primero que hay que asegurar es la calidad del sonido. O sea, pensaba que esto estaba claro, pero bueno, eso es súper importante, porque es que si no luego te va a dar un montón de problemas a la hora de editarlo. De hecho, venía reescuchando hoy el arranque de nuestro podcast y hay uno de los primeros cortes en los que sale Cristina Vendala. Sí. Eso no sé si está grabado, no me acuerdo ya dónde está grabado, porque yo no estuve en las grabaciones, pero
soy unos pájaros de fondo. Entonces, claro, pues estos pájaros está contando un momento un poco trágico, bueno, un poco tenso, que es como vivieron ellos el 23F y soy yo los pajarillos por detrás, pues mal. Nah. ¿No? A veces ayuda eso. Sí, o sea, a veces sí, A veces claro. es una sorpresa y otras veces... Pero depende de lo que esté contando, pues no está bien. Pero bueno, a veces pasan estas cosas. O sea, a veces grabas donde puedes grabar y cómo puedes grabar, ¿no? Es increíble, de verdad, o sea, el podcast, Anguita y Julio, es increíble cómo de algo que yo no esperaba que fuese tan narrativo, contase una serie de historias y también hiladas. Es muy, muy difícil hacer eso. De verdad, o sea, me alegra mucho haberte hecho esa pregunta. Gracias. Porque yo también creo que es muy difícil hacer un podcast no narrativo o un audio no narrativo. Existen, ¿eh? O sea, quiero decir, existen en forma de, por ejemplo, pues, una crítica literaria que no va a ningún lado. O sea, es decir, que lo único que se dedica es un microespacio a criticar algo que ya está escrito y que no tiene por qué ser narrativo, es un opinativo o, no sé, existen formas de jugar con el audio, pero desde luego aquí estamos hablando en esta mesa de podcast narrativos porque hablamos de investigaciones periodísticas y se tienen que entender. Quedan 2 preguntas. Juanjo, venga. ¿Yo? Juanjo. Sí. Venga. Gracias. A ver, pues vamos a hablar del alcance del podcast, ¿no? Del impacto que tiene, de las mediciones. Ay, prefería otra. Daniel. Me viene Pero a mí me fatal. gusta que me la contestes tú, está muy bien, porque me gustaría que nos contaras cómo funciona eso en la radio pública, en la tele pública. Es decir, si existe una organización, o sea, como por ejemplo, yo qué sé, en la sede está Prisa Audio, ¿no? A pesar de que luego está Podium, en fin, hay como una especie como de organigrama que poco a poco va encajando, ¿no? Pero yo no sé cómo estáis organizados en Radio Nacional. Yo tampoco. RTV. Sabía que era buena pregunta. Esto ha sido del azar. Ha sido el azar. A ver, por un lado, el impacto del podcast, yo no te sabría decir cuál ha sido. O sea, es verdad que tenemos semanalmente, sí que hay un resumen semanal que le llega a Aitor, de hecho, de un poco los clics, las escuchas y tal. Sí. Pero no te sabría contestar a si eso es poco, si eso es mucho. Estoy completamente O sea, ajeno a eso. Por ejemplo, y no- os planteasteis lo que llamamos un plan de medios, es decir, el después del podcast. Sí, es decir, nosotros- sí. repartir a lo mejor apariciones vuestras o apariciones del podcast, tanto en radio, en programas de prime time, fuera de la casa, dentro de la casa. Nosotros, claro, cuando terminamos el podcast, lo primero que hicimos es intentar moverlo por la casa, ¿no? Y ahí tuvimos respuesta, en primer lugar, de Ángel Carmona, Antonio Vicente, Mañana Más. Nos llevaron una primera vez al programa para que lo presentáramos. Y luego, como yo creo que ahí fue un poco ellos, venga, que nos van a contar aquí Juanjo Aitor su película, venga, vamos a dejarles un hueco para que lo expliquen. Y luego ellos lo escucharon y sí que notamos que les gustó. Entonces nos volvieron a llevar otro día, también lo volvimos a contar. Los compañeros de informativos también le dieron un montón de bola en las mañanas, Íñigo Alfonso, en el informativo del mediodía. Y luego nuestra compañera, bueno, nuestra jefa Estefanía también intentó mover por la tele. Fuimos una noche al 24 horas. Pero es verdad que no ha sido lo fundamental. O sea, no es lo que hemos estado Aitor y yo. O sea, Aitor y yo hemos estado... Creo que este proyecto era como demasiado grande, ¿sabes? Como que nos vino demasiado grande y estábamos tan metidos en la película que no pensábamos en mucho más. Eso ha ido pasando como de una manera muy natural, pero no ha sido tan premeditado. Hablamos del podcast El Tamallazo. Es un podcast que tiene 10 capítulos, más o menos. Es el más largo que he escuchado de los que estamos aquí presentes. Y es un podcast que cuenta algo que todos sabemos, o bueno, todos los que vivimos el Tamallazo sabemos, y desvela también cosas que sospechábamos y que confirman o reencauzan. El podcast tiene sorpresa, no voy a hacer spoiler. Bueno, a mí es una sorpresa que me hizo mucha gracia, que son los 2 últimos capítulos, que verdaderamente tienen toda la gracia, porque es como el... Es el traga final, ¿no? Es la guinda que no puede ser de otra forma. Ay, déjame que diga, por cierto, que Dilo. claro,
Y Zaskun nos puso en un tema al día, o sea, que se me olvida casi lo más importante, los que tengo Bueno, al lado. claro, es o sea, decir- Andrea entrevistó a Aitor, o sea, Fran también en redes, Eugenio, o sea, todos le han dado muchísima bola. Tenemos que agradeceroslo, por supuesto. Porque, Por ahí va. por eso te digo, porque ha sido todo tan natural que no ha sido como premeditado y ellos le han dado muchísimo vuelo al podcast. Permitidme que os diga que cada vez es menos natural esto. Es decir, a medida que se va profesionalizando el podcast y a medida que van surgiendo, o sea, ya no es las pequeñas productoras que hacen un podcast ni un periódico que de pronto tiene una persona que te hace un podcast cada X. No, a medida que se ha profesionalizado, digamos que es menos espontáneo o empieza a ser menos espontáneo y más programado. En este sentido, vosotros tuvisteis la suerte de que esto, o sea, es un mundo bastante Han sido amable. muy generosos con Y nosotros. es un sí, mundo sí. muy generoso y lo dices tú y lo digo yo también en primera persona, lo podemos decir todos, ¿no? Cuando hay un producto muy brillante, normalmente la comunidad de podcasters, no en España, sino en español, o sea, es global, suelen dar ese eco que se necesita muchas veces para que te vean, ¿no? Yo que no Mira, tenía. newsletters, Me por ejemplo. quité la Twitter, yo no tengo Twitter Bien. hace un tiempo, y entonces Aitor a veces me enviaba algunos mensajes que ponía. Decía, Joder, hace muy ilusión, agradecido ¿ves? por O eso. sea, Sí, tampoco sí. era tan mala la pregunta. No era mala, lo que pasa es que. No, pero poca es verdad que contramateria. tenemos que medir el impacto y es una forma bastante buena de saber que en casas como RTV, que son bastante grandes, todavía hay, digamos, como cierto hueco para la improvisación. Porque luego también cuando se institucionaliza demasiado, a lo mejor se burocratiza demasiado, que esa es la cara B de cualquier producto nuevo en una empresa grande. Bueno, pues te toca la última pregunta. ¿Qué tal con las fechas de entrega y las fechas de emisión y todo eso? ¿Cómo lo lleváis? Cuéntame, ¿cuántos podcasts? Me tú alegra, estás- me alegra que me hagas esto. Bueno, vamos, pero digo, a ver, Eugenio, tú vienes de Prisa Audio. Sí. Veníamos a hablar de Dios, Patria y Yunque, que es un podcast de Miquel Ramos, no ha podido venir hoy porque ha sido papá. Enhorabuena, de parte de todos, me imagino. Se lo transmito. Pero claro, ese podcast que es bastante complejo porque digamos que pone por fin voz a algo que se ha reportado en algunas ocasiones, pero no termina de calar en la opinión pública, que es la influencia del Yunque, esa organización de extrema derecha que procede de México y que en España está echando raíces de una forma silenciosa. Y, sin embargo, este podcast, digamos, que levanta la voz, nunca mejor dicho, para hablar de este tema. Pero claro, ya que te tengo a tiro, te pregunto que tú estás del lado del productor, tú estás del lado del que tiene que estar detrás con el palo para cumplir las fechas de entrega, para cumplir con la emisión, para cumplir con tu empresa y para cumplir con los sponsors. Sí. Así que desarróllamelo, por favor, empezando por, ya que te tengo a tiro, como más o menos cuántos proyectos puedes tener abiertos al mismo tiempo ahora mismo desde A ver, Audio. sí, complicado, pero intento responder. Más o menos claro, yo soy el director creativo, entonces, aparte llevamos El País Audio, Ser Podcast, Podium Podcast Chile, y voy a parar, pero bueno, As Audio, imaginaos las verticales conocidas del grupo y Podium Podcast, que es la más podcastera de todas. En Podium hacemos unos 50 podcasts al año, un poco más, la verdad. En El País Audio, algunos narrativos y el daily, y así con todo, ¿no? En Ser Podcast son bastantes, y así con todo, y cada vertical. Más o menos cada productor intenta llevar a la vez unos 4 podcasts. Ahora mismo, por ejemplo, solo en el área de branded podcast de Podium hay, y es récord, 24 podcasts, 5 en preproducción y 19 en producción. Y todos con un timeline y con un deadline. Estos que son de branded, más que todos los demás, pero los otros también. Branded es Branded son, sí. encarguitos, Sí, con pasta, eso es. que eso es de lo que vives al fin. Y de los otros que no son branded, pues en este momento en Podium solo, yo creo que estaremos en unos... No, en producción desde luego por encima de 10 y en preproducción 4 o 5. Dicho esto, más o menos cada productora o productor lleva unos 4. Intentamos que 4 sea el límite, no lo conseguimos siempre. Hay proyectos muy distintos, hay proyectos de branded que se graban y o ruedan en un día, pero eso que requiere mucha preproducción. Somos un organismo muy complejo y no os voy a aburrir con eso, pero en el caso de Dios, Patria, Yunque, ya que desgraciadamente para vosotros sustituye a Miquel, es una muy buena pregunta porque este es un podcast de encargo.
es algo que también hacemos, que buscamos a quién tiene que contar esta historia. Esto lo hacemos bastante, ¿vale? Somos más activos que reactivos. Recibimos muchos proyectos, pero hacemos muchos menos de los que recibimos y proponemos hacer y llevamos a cabo muchos más. Esto es tener una línea editorial. En este caso, en noviembre y diciembre de 2021, María Jesús Espinosa de los Monteros, directora general de Prisa Audio y mi jefa, empezó a enviarme noticias y audios sobre el Yunque. Y me dijo, tenemos que encontrar con quién hacer esto, vamos a hacer esto. Bien. Yo en marzo de 2022, por primera vez, contacto a Miquel. Después de... O sea, mi labor es saber, o sea, intentar estar quién tiene el talento periodístico para poder contar qué tipo de historias. En esto estamos todo el tiempo. Entonces, en marzo de 2022 contacto por primera vez a Miquel y yo creo que en abril, mayo de 2022 empezamos a hablar en serio del tema. ¿Qué es? Queremos hacer esto, tú que sabes de esto, y ahí empezamos a hablar. Miquel Ramos es seguramente, yo creo que el periodista uno de los periodistas que más controla del mundo extrema derecha en España desde hace más de 20 años, o sea, desde que él era un adolescente, pero lleva toda la vida en ello, y nunca se había acercado al mundo del Yunque, y entonces dijo, me encanta, o sea, gracias, vamos a hacerlo, porque conozco cómo funcionan todas estas organizaciones, pero nunca me he acercado a esto, entonces vamos a dedicarle tiempo a esto. Mayo de 2022. El podcast se estrenó en febrero de 2023. Febrero de 2024. Pero es real, lo que estoy diciendo. Mayo de 2022. Entonces Miquel me dice, tengo un libro, hablamos a final de año. Final de 2022, 2023. En según qué épocas ya empezamos a trabajar y empezamos a grabar. Y para intentar estrenar en septiembre de 2023. Pero no cumplimos con las fechas de entrega. No cumple Miquel, no cumplimos con nosotros. Y en octubre, noviembre sí que lo tenemos como para estrenar. Pero un problema que tenemos en esta casa, que de verdad no es tampoco muy real, es una casa como toda singular, tenemos muchos estrenos y lo protegemos y decimos, ahora no, necesitas un momento. Y aparte, no tenemos un plan de comunicación que merezca la pena para claro, ello. O sea, necesitamos comunicarlo mejor. Exactamente. ¿Vale? Eso es, vuelvo a insistir en esa cuestión que imagino que no sé si alguno querrá decir algo más. Pero es muy, muy importante lo que sucede después de haber lanzado un podcast. Ya sabemos esto que lo venimos diciendo todos los años, que es la atomización del audio y la poca viralización que tiene obliga a que tengas que repartirlo y distribuirlo de la forma más amplia posible. Están las redes sociales, están otros medios afines, está el boca a oreja y... ¿Algo más? Eso es una pregunta así que suelto para... Parece que nadie contesta. Bueno, una cosa que, por ejemplo, sí que con los Expulsados del Paraíso en ABC intentamos hacer y es que somos un medio de comunicación. A lo mejor pensando en productoras independientes, bueno, pues tú cuelgas tu MP3, tu WAP en las plataformas, puedes hacer tu campaña en redes sociales. Nosotros sí que nos planteamos hacer un proyecto transmedia y presentarlo bien en nuestra web, que al final es nuestra primera ventana. Claro. Estamos pensando en los usuarios de ABC y también en otros muchos, ¿no? Pero sobre todo que tenga un buen repositorio en nuestra web, que luzca bien y que sea accesible para ellos. Entonces, pues eso implicó hacer una landing, crear un universo gráfico, temático, envolverlo con una cobertura, porque tenemos muchos periodistas alrededor, hacer historias visuales, hicimos clips de making of, es decir, buscar todas esas estrategias para acompañar el producto y que no sea un podcast más que se lanza al océano y puede ir a la deriva. Pues tan importante es proyectarlo como, digamos, como realizarlo. Estamos hablando también de investigación, vamos a volver a ello y ahora sí que voy a preguntar ya a cada uno con sus cosicas, ¿vale? Empezamos por orden, yo creo, ¿no? Tú me has contestado en primer lugar, ¿vale? A ver, lo que viene. Claro, es que la pregunta es bastante complicada, porque bueno, ya lo has contado que Almudena os llamó a vosotros, no fuisteis vosotros quienes llamasteis a Almudena. ¿Hubo algún roce, fricción whatsoever con Televisión Española? Nosotros fuimos a hablar con Televisión Española porque se estaba gestando en aquel momento el proyecto de RTV Audio. Y Almudena tenía dudas sobre su estatus. Almudena no tiene plaza de funcionaria pública, no sé cómo se llama, de empleo público,
sino que Almudena es contratada por Televisión Española temporada a temporada para cada uno de los encargos que va recibiendo. Pues Sí. ahora mismo, por ejemplo, está en Israel y en Líbano. Sí. ¿no? Entonces ya tenía dudas de la compatibilidad del hecho de realizar un trabajo para otro, bueno, no medio, pero productora en este caso, que no fuera Televisión Española. Y entonces dijimos, bueno, pues creo que lo lógico, creemos que lo lógico es ir a hablar con Radio Televisión Española Audio para ver si lo quieren. En aquel momento todavía no tenían definido el objeto de producción externa absoluta en audio. Todo tenía que pasar por las manos técnicas, en este caso, de Radio Nacional de España. Es decir, Almudena podía hacer la investigación, yo podía hacer el guión, pero Alberto Espinosa no podía hacer la realización técnica. Y eso fue un detalle que Almudena dijo, no, pues ella fue la que tomó la decisión. Yo prefiero que lo edite ESPI. O sea, yo confío en Alberto Espinosa. Y así fue como finalmente se lanzó como independiente. Lo intentamos mover por varios medios, pero nadie lo quiso comprar. Cosa que espero que en el siguiente proyecto con Almudena, si hubiera, pues no ocurra. Pero así se dieron las Claro, cosas. es que es increíble. O sea, quiero decir que el Almudena es un asset, pero también puede ser un problema. Claro, en este caso hablabais de la difusión, fue de gran ayuda en la parte de difusión. Tengo que decir Exacto. que plan de difusión, el que tengo aquí colgado, o sea, en el caso de Yes We Cast, Prisa, ABC, Radio Nacional, El Diario, medios potentes, aquí somos Espi, yo y el señor del tambor. Entonces, sí que Almudena en ese sentido nos ayudó mucho a aparecer en medios, a tener más Sí. cobertura y a dar la difusión al guerrillero, pero tenía ese lado O sea, ese doble filo. y la última cosa que te pregunto. ¿Problemas presupuestarios y problemas legales? Problemas legales, me has dicho ya que, hablando con Televisión Española, no hubo ningún problema No hubo ningún legal. ¿Y problema presupuestario o alguno? Bueno, que lo pagábamos nosotros. Quiero decir, Un aplauso lento. pero fijaos que aquí también hay mucho Estamos que hablando de una reconocer. investigación exhaustiva. Estamos hablando de una investigación, además, que ha requerido de muchas horas de locución por parte de Almudena, que me imagino que lo haría gratis a Tamore. Claro, Pero también estamos hablando de que se fue de vacaciones. ¿Sus vacaciones las pasó en Chile? ¿O? efectivamente. Sí, O sea, sí, Almudena eso es estuvo- importante saberlo. Almudena investigó esta historia estando en la corresponsalía de París Ajá. y la desarrollamos cuando estaba en Nueva York, que eso le daba la ventaja de poder trasladarse más fácilmente a Chile que desde Europa. Ajá. Pero todos los viajes a Chile, la manutención, todo lo que necesitó allí lo pagó de su bolsillo. Hizo un viaje a Tarifa que también pagó de su bolsillo. Toda esa parte de investigación la ha pagado ella. Nosotros, desde Yes We Cast, lo que hemos pagado es toda la producción. Horas de estudio, tuvimos que buscar 3 locutores chilenos hasta encontrar la voz que queríamos que fuera la que hiciera los indicativos. Hablábamos antes de los detalles que marcan la diferencia. Pues, en este caso, Espinosa decidió, junto con Almudena, quién quería que fuera la voz. Y eso pues, nos fue costando dinero prueba a prueba. Sí. Y toda esa parte de producción la hemos pagado nosotros. El retorno, de hecho, hablamos de la posibilidad, como decía Andrea, de ya, pues, lo colocamos en plataformas e intentemos monetizarlo con anuncios. Y decidimos que para lo que nos iba a traer de vuelta preferíamos publicarlo limpio. Entonces, económicamente para nosotros ha sido a fondo perdido, pero una inversión en un retorno de, voy a llamarlo prestigio, o por qué no, de permitirnos contar una historia que nos emocionaba y nos inspiraba a hacer algo que realmente nos diera horas de trabajo y satisfacción más allá del trabajo habitual del día a día, y en ese sentido sí que hemos salido ganando un montón. La ventaja de ser indie también, ¿no? O sea, que puedas hacer... Sí, sí, las es la cosas que tú ventaja de... quieras, claro. O sea, estás Salvo hablando por de el algo... bolsillo, claro. No, claro. La ventaja del indie que se lo puede permitir un poco. Sí, totalmente. Y que no te arruines, ¿no? ¿Quién era la segunda? Eras tú, Yo, ¿no? sí. Bueno, pues espera un momento que te busco aquí. Vale. Estamos hablando de los expulsados del paraíso. ¿Cómo consigues...? O sea, yo voy a insistir un poco porque es una idea que me obsesiona un montón y no la termino... No sé si la terminaste de contestar antes. Ah, dime. Pero ¿cómo consigues que un guión tan troceado tenga coherencia? Es decir, ¿Un ¿cómo guión tan? troceado? Es decir, tantas experiencias tan bestias de ex testigos de Jehová, Sí. con un juicio por medio además y tal. ¿Cómo consigues que eso tenga... O sea, ¿cómo consigues enganchar, no? Enganchas. Es difícil en un testimonial que enganche también, ¿no? Claro. Porque todos sabemos contar experiencias muy similares, pero desde un punto de vista muy subjetivo. Está muy medido también eso, muy medido la música. ¿Cómo os lo planteasteis para que enganche? Pues es cierto que hubo un momento en el proyecto, pero aquí está Juan López, compañero, también María Romero, y entre los tres guionizamos.
Fueron 12 entrevistas, hay 2 que se cayeron, que no están en el montaje, porque ves que bueno, lo que te están contando no es relevante, no aporta nada, a lo mejor la experiencia ya se repite con otras, ¿no? También incluso un entrevistado que tenía acento francés, que bueno, podía ampliar un poco la historia, pero también la entorpecía, en fin, como que también vas descartando, ¿no? Pero sí que... Perdona, fijaos bien que una investigación también implica eso. Sí. Una investigación a fondo implica descartar prácticamente, no sé, o sea, en mi caso fue el 80% del material que tenía. En vuestro caso no sé qué porcentaje hay. Pero no, sigue con la historia. Hay mucho porcentaje. Y luego tienes que hilarlo para que tenga coherencia. Claro, porque pensad que nosotros tuvimos como entre 25, yo creo, 27 horas de entrevistas y luego había 20 horas de juicio, que esas, bueno, las dejamos al lado. Con esas 25 horas de entrevistas es cierto que hubo un momento que pensamos, esto es una montaña, o sea, que creo que es un momento que puede ocurrir en muchos proyectos que es como... Esto es un monstruo, ya no sé, esto me abruma y dijimos, vamos a ir poquito a poquito y escoger una entrevista en profundidad de a lo mejor 2 horas y media y trocearla. Y lo que hicimos ahí fue un gran cuadro al principio y empezamos a encontrar patrones que ya mis compañeros habían visto en las entrevistas, ¿no? Y era el gran motor del caso. Esto no son experiencias ocasionales, excepcionales. Tú tuviste mala suerte y te encontraste, pues no sé, pues a lo mejor con un cura que hizo algo o con, pues eso, con tu anciano, que son los curas de los testigos. No. Con estas experiencias y esta asociación de víctimas, que así se organizaron, podíamos señalar a los testigos de Jehová porque estaban, pues, ellos hablaban directamente de una secta. Y ese era el gran caso de la investigación, el patrón. Claro, eso es fundamental. Cuando investigas a cualquier caso de forma periodística, tienes... Normalmente, yo creo que prácticamente en todos los casos, se detecta siempre un patrón o varios patrones, que es lo que te lleva a contar esa historia. Sí. Por eso me gusta que has contado que al trocear tantísima información en profundidad, vas con cierta intención y con la intención de encontrar algo que de repente compartas con tu compañero que está investigando otro y decir, ostras, espérate, sí. que hay un patrón. En ese cuadro es que íbamos repartiendo por columnas, decíamos, es verdad, esta persona también dudó, esta persona se quedó dentro porque no tenía las cosas claras, esta persona volvió a salir y todos pasaban por esas mismas Aquí es el cuadro estaciones. con vuestros rotus y tal. Sí, claro, es un mapa de tramas de alguna manera. Eso es decir, la magia de la escaleta puesta en un panel de 4 metros. Y creo que otra cosa interesante que a lo mejor os puede servir es que muchas veces a lo mejor has hecho una entrevista, a lo mejor has hecho varias, pero creo que al principio intuyes que puede haber una historia en tu tema, intuyes cuál puede ser la historia, pero hay un momento en el que realmente la ves y necesitas volver a esas personas para preguntarles realmente por el hueso de la historia. Entonces sí que repetimos algunas entrevistas para ahondar y profundizar, ¿no? Decir, vale, esta es realmente como la idea faro y se nos había a lo mejor escapado en algunas preguntas, vamos a por ellas y así conseguimos darle un poco pues, esa cosa más redonda al proyecto. Pues muchísimas gracias por decirlo, porque era una de las preguntas que iba a hacerle a Miquel, lo que pasa es que no es justo hacértela a ti, que es cuando tienes una investigación y en el último momento aparece una pieza de información que te hace cambiar prácticamente la mitad del guión o prácticamente entero el guión, te lo tira abajo porque dices, ostras, al investigar ha brotado algo nuevo. Eso pasa en muchísimas investigaciones, me atrevería a decir que casi todas las buenas ha pasado. Y lo que pasa es que no te lo voy a preguntar a ti, Eugenio, porque... En el Yunque fue así. Claro, en el Yunque fue así, pero la gracia era que lo contaba Miquel. Yo os puedo asegurar que desde mi experiencia, en mi propia experiencia, con las 3 muertes de mi padre, en el único podcast que he hecho en mi vida, no sé qué hago aquí, moderando. Bueno, es un podcast sucedió que, como en la 5ª versión del guión, sucedió algo que le dio la vuelta a todo. Y eso es algo que también me interesa. Creo que si todos somos... La gran mayoría de las personas que somos aquí periodistas nos ha pasado hasta en una crónica. Estar ahí tecleando una crónica, de pronto escuchar lo que has grabado, lo que sea, y decir, ostras, espérate, que no repregunté, pero aquí está el quid de la cuestión. Voy a llamar por teléfono para asegurarme. Bueno. Andrea ha dicho un montón de cosas para mí interesantísimas, sí. Porque nosotros, Aitor y yo, realmente nos enfrentamos a un monstruo. O sea, somos periodistas por ponerle un apellido de radio, de lo que decías, de crónica, de hacer un boleto. Teníamos algunas experiencias en podcast, teníamos el diario de Ucrania y Esto merece una explicación, que es más pues eso, profundizar en un tema, pero nunca nos habíamos enfrentado a un monstruo tan grande, ¿no? Entonces yo creo que de lecciones aprendidas, esa que dice Andrea para mí es fundamental, no encariñarte con la historia, me parece clave, te tiene que apasionar para meterte en eso, pero luego
tienes que tomar cierta perspectiva, o al menos eso yo lo he aprendido, para... He estado un mes en busca de esta información de este personaje, de este sumario, por así decirlo, luego lo tengo y no me sirve. Y tienes ahí como un síndrome, no sé si os pasa a vosotros, un síndrome como de Estocolmo, de, bueno, pero me ha costado mucho, tengo que meterlo como sea en la historia, tengo que... Eso te va a pasar, aunque no. Pues eso, por ejemplo, es una de las lecciones aprendidas que yo tengo como claras que hemos sacado, aparte de muchísimas más que si quieres luego lo vemos. Sí, no, Pero- ya que te tengo a tiro. Te salto. Ya no me he importa, saltado, bueno. Porque me interesa, por ejemplo, del tamallazo, del trabajo de Radio y Televisión Española, el trabajo de archivo. Es decir, ¿cuánto trabajo de archivo ha habido y cómo se maneja eso? Es decir, qué es, digamos, tienes un archivo tan gigantesco y lo hago extensible a prácticamente todos los grandes temas de este país, aunque no tengas acceso a él, pero sabes que hay un archivo enorme. ¿Cómo planteas una búsqueda precisa en un archivo tan gigantesco? Pero claro, no puedes entrar en un archivo y decir, ¡buah, lo quiero todo! No, tendrás que acotar, es decir, ostras, tengo que saber antes lo que pasó para buscar en el archivo, o el archivo te puede sorprender, que eso ya es patesis. Claro, nosotros en verdad, o sea, es un podcast, Tamallazo es un podcast de investigación porque es verdad que contamos cosas que no se habían contado y aparecen voces que quizás no se habían escuchado, pero no está al nivel de un podcast de investigación como puede ser el del Yunque o el de los testigos, ¿no? Pero yo creo que la suerte que hemos tenido, por así decirlo, que ellos no han tenido es que el Tamallazo fue televisado, radiado y publicado. O sea, el archivo de Radio Televisión Española, ahí te metes, buceas y te puedes ahogar. Entonces empezamos con, efectivamente, el día 10 de junio, el día de autos, por así decirlo. El día del tamallazo. El día del Tamallazo está entero. O sea, Claro, sí. está enterito. Pero por eso te hablaba Está yo de entera cómo la sesión. manejas... o sea, por un lado, nosotros vivimos en la escasez. Claro, ¿no? y nosotros... Y tú vives en la abundancia, ¿no? Total. Entonces, ¿cómo cojones? Perdón. ¿Cómo haces para tener qué aguja hipodérmica hay que tener para meterte en el archivo de Radio Televisión Española y decir, voy a contar el tamallazo del cual hay, yo creo que semanas. Pues- Ya, o sea, lo contamos ya en semanas. Pues, de audio, vídeo, Eso es, nos documentación. metimos ahí, buceamos ahí entero, nos tragamos la sesión esa del 10 de junio, luego sabéis que hubo una comisión de investigación en verano que fueron horas y horas que también, Yo me la nos hemos- tragué, sí. pues también nos la hemos tragado entera. O sea, Aitor y yo vivíamos en 2003. O sea, una cosa como que si no nos preguntabas cosas de 2003 no teníamos ni idea. Qué barbaridad. Y luego es verdad que la prensa hizo su trabajo en aquel verano de una manera pormenorizada, se iban contando los detalles que iban pasando. El hotel, ¿dónde está? El hotel, claro, todo eso se iba publicando y en la radio se iba entrevistando a gente. sí. Entonces, pues nada, no nos quedó otra que empaparnos entero, bucear sobre eso. Y una vez que teníamos ya la documentación localizada y que la habíamos estudiado, sí que identificamos como los temas principales que queríamos tocar, que iban a ser los capítulos. Y luego otra cosa que también comentaba Andrea, a nosotros nos ha pasado constantemente eso que dices de que una historia que surge o un testimonio te cambia la estructura. Bueno, la estructura ha estado completamente viva, el Tamallazo ha tenido 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 capítulos. Importantísimo O también. sea, iba creciendo Sí. el podcast. Y, por ejemplo, otra cosa que nos ha pasado mucho es que, claro, tú lanzas el anzuelo de las entrevistas, tenemos identificado, bueno, eso, documentación, tenemos identificado los temas. Esos temas nos llevaban también a identificar los personajes que queríamos entrevistar. Y una vez que tienes identificados esos personajes y lanzas el anzuelo para entrevistarles, claro, uno te dice que sí, otro te dice que no, otro te responde al mes. O sea, era como una desorganización total porque tú a lo mejor entrevistabas a una persona que se supone que iba a salir en el capítulo 1, estabas metido en el capítulo 1, pero luego te respondía uno que tenías ya en la segunda estructura en el 5, tenías que cambiarte al 5. O sea, eso era lecciones aprendidas A que ver, tenemos. eso es también importante, perdona que te corte. Lo que antes yo igual te he malinterpretado es no encariñarte con la historia significa que esa estructura es una estructura abierta. Claro. Y podía haber empezado con 4 capítulos y que al final termina con 10 o con 19. Es curioso porque me da la impresión de que vosotros partisteis de la idea de vamos a hacer un podcast sobre esto. No es hemos hecho esta investigación y queremos contarla. No, sí, Vosotros sí, queríais convertir eso en un podcast. Sí, totalmente. son los dos caminos que hay. Yo no estoy muy seguro de cuál es el que más, el que más se adecua. Entiendo que se adecua más
convertir una historia en un podcast en un sitio donde hay posibilidad de hacerlo, es decir, donde puedes, tienes medios, tiempo, archivo, etcétera, y sin embargo otros podcasts, me pongo por ejemplo el mío, pero hay otros más aquí en la sala, el vuestro, el de Modena, que es que tienes una historia y eliges contarla en un podcast. Es decir, son dos caminos que no son incompatibles, pero son muy distintos a la hora de abordarlo. Y muchas veces uno es más complicado que otro. En mi opinión, creo que lo tuyo es bastante, o sea, lo que habéis hecho con el Tamallazo es bastante más complicado. Cuando uno tiene una historia y la tiene estructurada y tiene ya una narrativa, es, digamos, más fácil convertirla en un producto de audio. Esa es mi opinión. Pero ahora preguntaréis vosotros, porque me quedas tú, ¿no? Perdona, pero la tuya es la que más mola. A ver, qué presión. Espérate, ¿dónde la tengo aquí? Espera, sí. Una cosa que me llama mucho la atención es el problema de identificar voces parecidas. Wow, qué melón. Hablamos de ese melón porque es verdad que en el podcast, cuando uno hace la escaleta, cuando uno hace el guión, tiene muy en cuenta, por ejemplo, las músicas, los sonidos, los fondos, los silencios, que tiene que haber aquí o allá. Es como, como cualquier producto radiofónico, ¿no? Pero ahí, amigo, es que identificar voces es un rollo. Es un coñazo. Sobre todo corta la narración. Claro. Que no mola. No, nada. Nosotros tuvimos ese problema especialmente con... iba a decir, señores andaluces mayores. Claro. Había 3 o 4 que es que todos hablaban igual. O sea... Pablo, ¿estás bien? No ha sido tan gracioso. Es que, claro, estoy recordando. Claro. Entonces, o sea, intentamos como... tratar de identificarlos por la época en la que estuvieron con Anguita, ¿no? O sea, como tratar de relacionar cada uno de ellos con un momento, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, como que se introduce, que arranca introducción y sigue. Sí. Entonces, depende de lo que digan, también depende del contexto. Claro, Entonces, o sea, por ejemplo, al principio, sí. o sea, el arranque del podcast que empieza con el 23F, sí. Y que ahí empieza con las personas que estaban con el despacho. No quiero hacer mucho spoiler por si alguien no lo ha escuchado todavía. Es que es imposible de hacer. Pasa muy por encima. Pero ahí, por ejemplo, hay varias voces, solo hay una mujer, porque solo había una mujer, la mayoría son hombres y todos tienen voces parecidas. Entonces, estuvimos pensando, o sea, probamos millones de cosas, probamos a meter una voz en off, probamos a decirlo con la locución, o sea, probamos un montón de cosas, pero no funcionaban porque cortaba la narración. Y entonces directamente decidimos que daba igual. O sea, que lo importante era poder ir narrando la escena y que luego ya identificaríamos a los personajes, ¿no? Luego hay uno de ellos, por ejemplo, que tuvo un problema de salud y que va todo el día con una piedra en la boca. Entonces, claro, eso había que explicarlo, porque es que de repente estás escuchando a una persona y oyes un clac-clac ahí que no, un sonido raro, o sea, no usual, por lo menos. Y entonces, bueno, pues vas utilizando todos esos elementos para intentar identificar, o sea, que el oyente sepa quién está hablando, cuando realmente es relevante que se sepa quién está hablando, sin intentando parar la narración lo menos posible. Y de claro. hecho os digo, en el podcast vuestro, Julio y Anguita, o sea, perdón, Anguita y Julio, es increíble la cantidad de recursos que habéis utilizado para que tenga sentido, ¿no? Y funciona. O sea, las 2 veces que lo he escuchado... Wow, no, porque es... O sea, quiero decir que es una trama bastante... Pasa muchas cosas. Es una historia en la que pasan muchísimas cosas y además es un personaje tan interesante y quienes hablan son tan interesantes. Bueno, es que... Claro. O sea, cuando decidimos abordar este proyecto también pensamos en eso. O sea, hay una parte muy pública de Anguita que se conoce, mucha construida con estereotipos sobre un señor serio, como que siempre estaba enfadado, ¿no? Así como, bueno, pues austero, bueno, siempre estaban movidas, pero en realidad tiene una vida muy curiosa. O sea, fue hijo único hasta los 16 años, luego sus padres tuvieron, creo que fueron 3 hermanos más, viene de ascendencia militar, le encantaba la Semana Santa,
fue el primer alcalde comunista, iba con pistola y luego de repente se le muere un hijo y de repente ahí se empieza a abrir y se convierte en un ser de luz que se pasaba todo el día Además, cantando. Coincide casi con su retiro. O sea, bueno, con su jubilación, con su sí. jubilación. Es decir, hay unos años, porque Julio era Bueno, compañero mío en el mundo. O sea, Claro. y recuerdo esa época bastante bestia, ¿no? O sea, Sí, fue muy de heavy. muchísimo contacto. Y además viene también de un momento político súper duro, donde él siente una presión descomunal. Muchas presiones. Sí, y además lo explica muy bien. O sea, yo te digo, venía escuchando esta mañana cosas y me ha llamado la atención cómo cuando explica que le presionan para que se venga a Madrid, él dice que pasó... Ay, no me voy a acordar de las palabras literalmente, pero que fue un momento psíquicamente muy duro. O sea, que estaba destrozado. Vértigo, Sí. Y lo explica, ¿sabes? Y lo explica muy bien. O Un sea, señor, es ¿eh? decir, sí. Que hace 30 años. O Sí, sea, sí, que sí. no es tan común. No, y además y ves perfectamente que tiene una mente Sí, sí. preclara. Sí. Que es- Y, bueno, perdón, la No. última cosa. Dime. Y que siendo una persona de izquierdas, con todos los estereotipos que eso tiene, fue una persona súper abierta de mente y que su motor era conseguir cambiar las cosas. Y para eso se iba a hacer alianzas con quien fuera, ¿no? Que, bueno, ojalá nuestros políticos de hoy en día tuvieran Ojalá. esa perspectiva. Esa ¿no? cintura. Preguntas. Nos hemos extendido mucho, quedan 10 minutos. Por favor, tenéis 10 minutos para preguntar aquí. Seguro que hay alguna. No me fastidiéis. Mira, por allí. Ahí Ahí. tienes uno. Sí. Allí uno y Ángela. allí otro. Buenos días. No sé si se me oye. Sí, sí. Soy Javier de VoiceUp y quería hacer una pregunta a Juanjo. A ver, entiendo que de toda la programación que tenéis en Radio Nacional de España, tú puedes escuchar el programa en streaming, en el momento, en directo, o escucharlo en formato podcast y descargártelo on demand en el momento que tú quieras. ¿Tenéis identificado el porcentaje de esas audiencias? Esto es una curiosidad que tengo. Entonces, Sí, o sea, yo no lo tengo identificado, no te puedo contestar. O sea, sí que hay gente que trabaja con eso, pero a mí no me ha llegado esa información, pero sí que está contabilizado, por así decirlo. Pero no te puedo contestar porque sería tirarme un triple. O sea, no tengo datos para contestarte sobre ello. vale, gracias. Otra pregunta por ahí, por favor. Pues también es para Juanjo. Vaya. Hay un montón de personajes en el Tamayazo. O sea, ¿cómo habéis hecho? O sea, sí que lo entiendo un poco, pero ¿cómo se planteó la idea de vamos a intentar que el oyente no se pierda? Porque hay un montón de personajes que entran, salen, este es en un momento. ¿Cómo? Entiendo que hay un recurso de ¿te acuerdas de este? Pero bueno, ¿cómo se planteó ese trabajo? Pues mira, al hilo también de lo que comentaba Izaskun, nosotros tuvimos ese problema de presentar o no presentar a cada personaje que salía en el podcast. Pero claro, como dices, había tanta gente que es que al final eso te rompía completamente el ritmo y teníamos la sensación de que no funcionaba. Entonces llegó un momento, pero claro, esto fue una decisión que casi tomamos Aitor y yo ya, cuando ya llevamos un tiempo trabajando en esto, de decir que al final yo creo que casi no es importante quién habla, porque lo que dice, más allá que Esperanza Aguirre sabes quién es, Simancas también sabes quién es, y Fausto Fernández yo creo que no, pero bueno, conforme lo escuchas quizás sí. Pero sí hay un momento en el que casi no es importante quién lo dice, porque lo que sí es importante es que eres capaz de identificar de qué lado está, ¿no? Entonces hay un par de Antonio Romero o Modesto Noya, que son diputados del Partido Socialista de Madrid, que no los conoce nadie. Bueno, pues al final tampoco es importante que no identifiques que eso lo dice el diputado socialista. Sabes que es un diputado socialista, pero bueno, quizás no es tan importante ponerle voz. Pero eso fue un detalle muy importante en el que nos estuvimos dándole muchas vueltas. Luego otra cosa también, claro, al trabajar en pareja a mí me ha resultado súper fácil. O sea, Aitor es un tío brillante. O sea, está mal que lo diga aquí delante, pero es como que abruma la forma que tiene de trabajar, la inteligencia. Entonces es como que él iba diciendo cosas que yo a veces no caía y que me servían para decir, pues sí, por este camino vale. Entonces yo creo que es verdad que en este trabajo, al ser en pareja, ese primer filtro ha sido fundamental. Y luego otra cosa que hemos hecho ha sido
enseñar a gente completamente ajena a la radio y al podcast, escúchatelo, a ver qué te parece, te pierdes, no te pierdes, dónde te parece aburrido, lo que dices tú, sabes quién es, te supone un problema no saber quién está hablando. O sea, eso también ha sido muy importante, dejárselo escuchar a gente que no tuviera nada que ver con la radio. No sé si tengo Última pregunta por ahí, por favor. ¿Por allí? Buenos días. Quería preguntaros, porque últimamente le doy muchas vueltas a una palabra que es éxito. Pablo, tu podcast fue un punto de inflexión, claramente, ¿no? Yo creo que partieron muchas historias de ahí, una forma de hacer. Llegó en un momento, bueno, pues que todavía no había demasiado, pero no sé, contestarme quien queráis. Éxito, estábamos hablando de audiencias. Para vosotros como creadores, ¿qué es un podcast de éxito? ¡Wow! Voy yo. Porque también me pregunto esto todo el rato. Y creo que depende del formato. O sea, para mí en el Daily, por ejemplo, éxito es cerrar antes de las 7 de la tarde. Es verdad. En el caso de Anguita y Julio, que para nosotros ha sido nuestro primer podcast narrativo, yo nunca pensé que íbamos a conseguir todas las cosas que han sucedido. O sea, desde estar en la ventana con Francino, porque nos llamó Eugenio para el Club de Escucha, hasta estar nominados a un premio Gabo, que es uno de los premios más importantes de periodismo, ganar el premio Andalucía, ganar el premio Córdoba, ganar el premio ASECAN del cine andaluz a otros formatos, más de 500.000 de escuchas y un documental que estamos haciendo basado en el podcast. Eso en lo exterior. Y en lo interior, o sea, todo el aprendizaje que hay detrás de año y medio de trabajo. O sea, desde cómo conformar equipos y, por ejemplo, el papel que tuvo Idea Sonora, que está por ahí Pep, que también es patrocinador de Podcast Days, que fueron con quienes hicimos todo el trabajo de sonido y que recomiendo un montón, hasta trabajar en remoto con José María, porque ellos tenían 20 años de experiencia en periodismo local y sin ellos este podcast no hubiese salido o no hubiese salido así, hasta cómo integrar a toda la gente, a la gente que era necesaria dentro de la redacción, desde el fact-check político, ¿no? Hasta, esto que estaba diciendo Juanjo, de en qué momento tienes que darles a tus compañeros el podcast para que lo escuchen sabiendo que ese momento es súper crítico, porque es que te lo pueden tirar todo, ¿sabes? Y entonces entras en crisis, ¿no? Entonces, me parece que hay un montón de indicadores, tanto internos como externos, a la hora de medir el éxito, y creo que cada proyecto requiere los suyos. Yo quería también ampliar lo de los factores internos, porque me parece que siendo el primer podcast narrativo, Tamayazo, Anguita y Julio y los testigos, los expulsados, en una redacción que desde fuera a lo mejor esto pues en escuchas o en premios no es tan cuantitativo, pero por ejemplo era nuestro primer podcast narrativo en ABC, ¿no? Porque antes ya se hacían podcasts, pero no en este modelo. Entonces eso pasa por pedirle a una subdirectora, necesito meses para trabajar en esto, Sí. no vas a poder escuchar nada en semanas, o sea, te tienen que dar ese voto de confianza, liberar a unos periodistas en una reacción muy exigente, y luego era la primera vez que trabajábamos con una sección, en este caso Sociedad. Pues desde entonces tenemos 2 podcasts en preproducción, uno con Bienestar, que acaba de ser estrenado, y uno con Historia. Es decir, que la redacción ya te tenga en cuenta, y no solamente que tú les persigas para que te den temas, sino que vengan ellos a ti y te digan, tengo una historia, ¿podemos hacer un podcast con eso? Para mí eso es un éxito muy interno, que sobre todo lo que te da es la oportunidad de hacer un segundo. Que yo creo que estamos luchando en eso, claro. ¿no? Bueno. Te la estás jugando para que te sigan dando esa posibilidad. Nos come el tiempo, y yo quiero terminar con ella, con las voces de las chicas, que son nuestras jefas. Así que muchísimas gracias. Es que no tenemos más tiempo, yo me quedaría aquí toda la mañana, pero muchísimas gracias, sobre todo a los ponentes y a los oyentes.